Buenos días a todos. Hoy vamos a abordar el tema de la Primera Guerra Mundial. Y como es un tema extenso, lo dividiremos en dos partes. Una primera en la que explicaremos las causas de la guerra, el desarrollo de los acontecimientos y los problemas planteados por la paz, y una segunda dedicada a la participación de los países latinoamericanos en la guerra. La Primera Guerra Mundial es un conflicto que opuso de un lado Inglaterra, Francia y Rusia, y del otro las potencias centrales, es decir, Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. En esta época, algunos de estos países administraban vastos territorios en África, en Asia y en Oceanía, lo que hizo que este conflicto se extendió a estos territorios coloniales. Pero lo más interesante en la Primera Guerra Mundial es que fue una guerra que ningún gobierno quería. Si existían tensiones en Europa con cuestiones nacionales no resueltas, como la conquista durante la guerra de 1870 de las regiones de Alsace y de Lorraine, francesa por Alemania, o tensiones nacionalistas en los Balcanes austrohúngaro, o tensiones coloniales entre los imperios para conquistar los últimos territorios no colonizados de África y de Asia, hacía más de 40 años que no había ocurrido grandes conflictos entre las naciones europeas. Pero, ¿qué pasó para que las naciones se dejaran arrastrar por los acontecimientos hasta llegar a una conflagración mundial? Bueno, el 28 de junio de 1914, el heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando y su esposa, la duquesa Sofía Chotek, fueron asesinados en Sarajevo. El atentado fue organizado por Gavrilo Princip, que pertenecía a un grupo político llamado Joven Bosnia, que mantenía lazos con el Estado de Serbia. El Imperio Austrohúngaro, que pueden ver en el mapa en verde, decidió lanzar un ultimátum a Serbia que exigía, entre otros, el fin del tráfico de armas, la destitución de algunos oficiales serbios, el fin de la propaganda agresiva contra Austria-Hungría. Al final del ultimátum, el Imperio Austrohúngaro decidió movilizar sus tropas para invadir Serbia. El problema era que Rusia, que tenía acuerdos y buenas relaciones con Serbia, decidió defender este país y entró en la guerra. Alemania, que era el principal aliado del Imperio Austrohúngaro, declaró el 1 de agosto la guerra a Rusia. Pero Alemania sabía que Francia y el Reino Unido tenían acuerdos de defensa con Rusia y corría el peligro de dividir sus fuerzas entre el este y oeste. Para evitar esto, los alemanes tenían un plan, el plan Schlieffen, que preveía movilizar en pocos días las tropas alemanas, dejar la mínima cantidad de soldados en el frente occidental y vencer rápidamente sus enemigos en el frente oeste, tomando los ejércitos franceses por sorpresa, pasando por Bélgica y Luxemburgo, dos países neutrales. Una vez eliminado el peligro francés, podían mandar las tropas en el frente oriental. La ejecución del plan era posible gracias al progreso en términos de transporte que ofrecía el ferrocarril y porque el ejército ruso sufría muchas deficiencias logísticas y el tiempo que requería para la movilización de sus ciudadanos era mucho más largo que el de otros ejércitos europeos. Para ejecutar su plan, Alemania invadió a Bélgica, provocando la entrada en la guerra de Francia y del Reino Unido. Sin embargo, el plan Schlieffen fracasó. Los ejércitos eran de fuerzas equivalentes. Los frentes militares del oeste se fijaron entre los beligerantes en el otoño y invierno de 1914. Atascados en una guerra que no parecía tener fin, las dos alianzas buscaron extender la guerra en nuevos territorios. Entre 1914 y 1918, cada uno de los beligerantes consiguió nuevos aliados para tratar de modificar la correlación de fuerza. Italia, el Montenegro, Rumania, Grecia y Portugal apoyaron los países de la Entente, y el Imperio Otomano y Bulgaria entraron en guerra en el campo de las potencias centrales. Voluntariamente no hablo de los aliados del continente americano aquí porque lo veremos más detalladamente en el segundo video.
En todo caso, como cada potencia poseía colonias fuera de Europa, los combates de la Primera Guerra Mundial no tuvieron lugar únicamente en Europa, sino también en los territorios coloniales. De 1914 a 1918, los ejércitos alemanes y austrohúngaros progresaron lentamente en el frente este gracias a varias victorias sobre los rusos, mientras que la situación en el frente oeste quedó estancada hasta las ofensivas alemanas de marzo de 1918, seguidas de la contraofensiva victoriosa de los aliados en el otoño 1918. La Primera Guerra Mundial tuvo numerosas consecuencias en las sociedades europeas. Primero, el inmenso número de heridos, amputados, guerre cassée, muertos, provocaron un desequilibrio demográfico y se crearon sistemas de asistencia social para los exmilitares. Segundo, un fuerte movimiento pacifista se desarrolló en los países occidentales. La experiencia de las trincheras, los asaltos juzgados inútiles, la represión de los soldados que se rehusaban a obedecer las órdenes o el sentimiento de haber peleado mientras que otros, lejos del frente, se enriquecían, fortalecieron este movimiento. Tercero, las pésimas condiciones de vida y las derrotas militares de Rusia provocaron olas de protestas y de radicalización de la población que desembocó en la Revolución Bolchevique de octubre de 1917. De paso, señaló que la Revolución de Octubre no ha tenido lugar en octubre de nuestro calendario, sino en el mes de noviembre. Esta revolución señaló la aceleración de la formación y el crecimiento de los movimientos comunistas en Europa. Cuarto, las mujeres tuvieron que trabajar durante la guerra mientras que los hombres se encontraban en los frentes y miles de viudas debieron sustentarse con su propio trabajo, lo que fue el primer paso hacia nuevos esquemas de organización familiar. Quinto, las fronteras de Europa se modifican radicalmente con la implosión del Imperio Austrohúngaro y la división de Rusia en varios estados. Pueden ver aquí el mapa de Europa antes y después de la Primera Guerra Mundial. Estas nuevas fronteras llevaban también las semillas de la Segunda Guerra Mundial, dado que el Tratado de Paz de Versalles era demasiado exigente para que los alemanes no se sintieran humillados y demasiado clemente para que Alemania no pudiese atacar de nuevo a sus vecinos. Sexto, la Primera Guerra Mundial es una guerra en la que la propaganda y el estado de la opinión pública fue primordial. Los ministerios de la información o de propaganda alimentaban los periódicos del mundo con sus cablegramas, telegramas, boletines militares y entrevistas. Las agencias de prensa dispusieron de recursos de la ayuda y apoyo de los cuerpos diplomáticos para difundir el punto de vista de su nación. Séptimo, la guerra sentó las bases de lo que conocemos hoy bajo el nombre de derecho internacional. Los estados formaron la Sociedad de las Naciones, ancestro de la Organización de las Naciones Unidas y de la Corte Internacional de Justicia, que debía arreglar de manera pacífica los diferendos entre naciones. La Primera Guerra Mundial es la matriz indispensable para entender el siglo XX. La Guerra Fría resulta de la victoria de los bolcheviques en Moscú en 1917. La Segunda Guerra Mundial resulta de las consecuencias de la Paz de Versalles de 1919. El Estado laico de Turquía resulta del pensamiento de un joven oficial que peleó en las trincheras de Gallipoli, el general Atatürk. El movimiento de descolonización resulta de la crisis moral de los países europeos que decían traer la civilización a pueblos colonizados cuando estuvieron implicados en la más sangrienta de las guerras. El dominio económico de Estados Unidos en el siglo XX resulta de las destrucciones de las fábricas y de las infraestructuras económicas de Europa. La estatización de las economías durante la guerra favoreció la emergencia de regímenes totalitarios. Y en América Latina también la guerra tuvo enormes impactos, aunque olvidados, como lo veremos en la segunda parte de este video.